Bien, Diego Arias. Bueno, el cálculo de la distancia en el caso de reflexión utilicé la ecuación de distancia total recorrida por el sonido. En este caso me dio 15 metros en el vía techo y vía telón me dio 16 metros. Por lo tanto, el vía telón gana por 1 metro aproximadamente. Respecto, ¿cierto?, a cómo afecta la intensidad, la distancia a la intensidad del sonido. Bueno, para calcular la intensidad directa, ¿cierto?, utilicé la ecuación de propagación en función de la intensidad de origen. Me dio este valor. Y bueno, tenemos que la intensidad, ¿cierto?, va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo va a separar. Por lo tanto, ¿cierto?, la distancia va a afectar considerablemente, ¿cierto?, a la intensidad. Bueno, el cálculo de las velocidades. Bueno, en este caso la velocidad de las cuerdas vocales del primer modo, primer armónico, segundo armónico y tercer armónico, utilicé la ecuación de velocidad de las cuerdas vocales y lo que varió fue la amplitud. Bueno, en este caso tenemos que esto vendría a ser la velocidad con la cual van a vibrar las cuerdas vocales y van a permitir el paso de aire a través de ellas y la generación de sonido. Las amplitudes de oscilación, en este caso lo calculé, ¿cierto?, con un sonómetro que mide la intensidad de la onda sonora respecto, ¿cierto?, de la amplitud que se va a medir en una determinada sala. En este caso la amplitud, ¿cierto?, del primer armónico va a ser la mayor respecto a la del segundo o tercer armónico. La sección de la boca que utilicé fueron de 2 centímetros aproximadamente, y la sección de la boca lo que va a influir es que si el sonido, ¿cierto?, que va a ser emitido va a ser fuerte, ¿cierto?, o va a ser débil dependiendo del tamaño de sección de boca que yo utilice. Bueno, la intensidad de las ondas sonoras, la ecuación que utilicé fue la intensidad en función de la presión sonora. En este caso tenemos que la intensidad del primer armónico, ¿cierto?, va a ser la mayor respecto a la del segundo armónico o bien a la del tercer armónico. Bien, el mecanismo del eco, en este caso tenemos que el fenómeno, ¿cierto?, del eco es cuando una onda, ¿cierto?, se va a reflejar perpendicularmente sobre una superficie plana, y el tiempo, ¿cierto?, de retardo, es decir, el tiempo de ir y volver de la onda es mayor o igual a 0,07 segundos. Bien, el valor que asumí para la densidad del aire fue este y se va a aplicar en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Em, bueno, ¿cómo se calcula, cierto, las intensidades del sonido en el oído? Bueno, calculé, cierto, la intensidad respecto a la propagación en función de la intensidad en el origen. Esa corresponde a la ecuación. La intensidad directa, cierto, va a ser la mayor respecto a la intensidad vía techo en reflexión o bien a la intensidad vía telón en reflexión. ¿Sí? Bien. Luego tengo la comparación de los niveles de ruido. Utilicé la ecuación de nivel de ruido en función de la intensidad sonora. En este caso tenemos que el nivel de ruido total es de 75 decibeles. En el caso del sonido reflejado va a ser de 33 decibeles y en el caso del sonido directo de 34 decibeles. ¿Sí? Bien, las secciones del tímpano y de la ventana oval, el área del tímpano, ¿cierto?, es este valor, mientras que la superficie de interfase, ¿cierto?, yunque cóclea va a ser este valor. Bueno, el área del tímpano, ¿cierto?, va a ser la mayor. Y respecto a la velocidad del tímpano, bueno, la velocidad del tímpano lo calculé con la impedancia específica, ¿cierto? Con su ecuación me dio este valor. Esta ecuación relaciona las variables de presión sonora total en el oído con la impedancia del tímpano. ¿Qué es la impedancia del tímpano? Corresponde a la resistencia, ¿cierto?, que va a ejercer al tímpano a vibrar respecto a determinadas ondas sonoras. Esto, ¿cierto?, lo que permite es que el tímpano, ¿cierto?, pueda algo así como filtrar, ¿cierto?, los sonidos.